Hoy quiero hacer una dinámica un poco diferente porque puse en algunas de mis redes sociales las personas que habían sido víctimas de abuso, que me dejaran su historia para contarlas anónimamente. Aunque no lo crean, créanme que es una forma de poder desahogarse. Y les prometo que me impresionó la cantidad de personas, no solamente mujeres, sino también hombres, que me escribieron y que dejaron sus historias. Entonces, aquí se las voy a leer, voy con la primera historia. Hola Angie, aquí te cuento mi historia. Tenía alrededor de 6 años cuando mi mamá conoció a este tipo, el cual era casado. Mi familia era muy conservadora y mi abuela una dictadora, católica hasta la médula y muy preocupada por el que dirán. Entonces su relación era un secreto. Siempre salía conmigo, era su excusa para ir a ver al tipo. Ella lo invitaba a salir, lo metió a trabajar en su empresa. Yo tendría 8 o 9 años cuando este tipo comenzó a abusar de mí y ella lo sabía y hacía como si nada. Pasó el tiempo y cuando mi abuela se iba a misa lo metía a la casa y tenía relaciones con él delante de mí. Yo despierta y consciente claramente. Estuvo abusándome hasta los 12 años cuando me rebelé y la confronté. Se hacía la víctima, lloraba. De ahí me volví rebelde, jamás dejé que me volviera a tocar ni un pelo. Mi mamá compraba cosas para pagar mi silencio. Mi abuela falleció. Nunca le conté a nadie esto. Me daba vergüenza. Hoy me da vergüenza. Por otros motivos, ya no tengo contacto con esa mujer que me parió. La gente dirá, pobre, está sola. Nunca entenderé cómo una madre pudo ser tan indolente con su propia hija. A veces miro al cielo y me pregunto, ¿por qué a mí? Yo no soy digna de merecer amor. Tengo 2 niñas, las cuales le dieron luz a mi vida. Lo son todo para mí. Y estoy casada con su papá. Él no sabe mi historia. Nunca permitiría que le hicieran daño. Es más, no podría involucrar a un tercero en su vida. Pero tengo muchos días grises. Y eso es solo parte de la historia. Nunca se lo he contado a nadie. Y te escribo para desahogarme. Por favor, cuiden a sus hijos. Cuiden a sus hijos, que cada día son más. No confíen en papá, en tío, en primo, en abuelo, en vecinos, en novio. No confíen en nadie. Sus hijos son suyos. Y como dice el buen cubano, el ojo del amo engorda al caballo. Cuando era niña, 6 años, recuerdo que mi primo me metía en su cuarto y tocaba mis partes íntimas. Esto recién lo recordé a los 8 años y de ahí empecé a tener miedo de acercarme a él. No dormía ni comía y ya del miedo decidí contarle a mi madre sobre todo. Ella esa misma noche me contó que a ella le pasó algo similar. De ahí mi madre no hizo nada y yo seguí viendo a mi primo hasta que se fue del país para otro trabajo. Años después me enteré que a mi hermana, cuando tenía entre 6 y 8 años, le pasó lo mismo con la misma persona y con otro tío. Yo hasta este punto creí que solo mi madre sabía lo que me pasó. A los 16 me dio ansiedad y principios de depresión. Y un día mi primo asistió a una fiesta y lo vi bebiendo y disfrutando con mi familia cuando yo había sufrido por años la vergüenza de lo que me hizo. Me puse a llorar, me encontraron y me enteré que todos en mi familia lo sabían y aún así seguían conviviendo con él. Fui al psicólogo por medio año y lo dejé porque sentía que ya había avanzado a como estaba. En 2020, debido a la pandemia y nuevos problemas familiares que aparecieron, volví al psicólogo y ya puedo decir que he dejado esa vergüenza y me he dado cuenta de que nunca fue mi culpa. Aún así, este tema de abuso nunca es tocado en mi familia y me he repetido que esta cadena de abuso terminaba en mí. Soy la hija menor, pero recientemente mi sobrina, 13 años, me confesó que le sucedió lo mismo con un tío de ella. Entonces me rompe el corazón porque yo creí que sería la última que sufriera de abuso, porque juraba que si a alguien más le pasaba, lo sabría. Sabría qué hacer y cómo ayudar. Y ahora me encuentro en esta situación que no sé qué hacer. Ella habló con mi mamá y le confesó que sufrió lo mismo y que una de sus ahijadas, amiga de mi sobrina, igual le pasó. Entonces una cadena de que a quien recurras por ayuda lo único que te dirá es, a mí me pasó. Y nos pasó a tantas que nadie sabe qué hacer. Y una vez lo confiesas, no hay más que silencios y no le digas a nadie. Y al abusador nunca le llegan las consecuencias. En este caso, la persona que le hizo daño a mi sobrina ya no está en el país, pero regresará y yo quiero que cuando vuelva sienta el peso de sus acciones. Solo no sé cómo. No puedo decirle a mi sobrina que sea fuerte y hable porque yo nunca lo he hecho. Mi madre nunca lo ha hecho. Mi hermana nunca lo ha hecho. Nadie nunca ha hablado. Entonces resulta difícil porque se puede decir que todas las mujeres en mi familia han pasado por lo mismo.
siempre con miembros de la propia familia. No sé qué hacer ni cómo ofrecerles apoyo, pero ella me dice que ya no quiere volver a ver al tipo y la entiendo porque igualmente fue lo único que esperaba de mi familia. Pero como dije, mi primo sigue viniendo a las fiestas como si nada nunca pasó. La protección al abusador en mi familia es impactante, pero siento que es porque nadie sabe qué hacer en estos casos, donde lo que hicieron no es tan grave como para denunciar. Lo único que dicen es que no hay que hacer escándalo de algo pequeño. Cuento todo esto porque ya no podía retenerlo más. Yo solo quiero acabar con esta cadena de silencios, pero a quien recurra solo me dice que sufrieron lo mismo y que siga con la vida, que eso ya pasó. Por favor, necesito algún consejo. Hola Angie, tengo 32 años. En mi infancia sufrí abuso a los 9 años por 2 primos y después de 20 años me atreví a hablar. En ese lapso me cortaba, tomaba pastillas, hasta quedar inconsciente. Era muy agresiva. El día que hablé todos se dieron cuenta el porqué de mis actitudes cuando era niña. Ahora tengo una hija de 15 años que el año pasado se atrevió a hablar, que su primo abusaba de ella desde los 8 años. Yo me quería morir. Hice la denuncia correspondiente. Su papá no le creyó y su familia paterna tampoco. Estamos en procesos legales, pero los ineficientes tienen a mi hija en el aire por mi cuenta, la llevo al psicólogo y ya está en la etapa que se está cortando los brazos. Ya no sé qué hacer ni cómo actuar. Me cuestiono el por qué mi hija tenía que pasar por el mismo infierno que viví yo. Por otro lado, tengo a mi pareja de hace 5 años con un hijo y me confesó que le hace a la falopa. De primera quise dejarlo, luego reaccioné y pensé que tengo que ayudarlo y sacarlo de ahí. Estoy con un nivel de estrés horrible, necesito consejos. Por favor, si alguien sabe lo que es falopa, déjenme en los comentarios, porque realmente yo no sé qué es. Pienso que quizás sea algún... Es que no sé, ni siquiera sé lo que es. Entonces, si alguien sabe lo que es, me lo puede dejar en los comentarios para yo informarme. La muchacha creo que es de Chile. Tengo 33 años. Mi infancia fue muy difícil. Mi papá fue muy abusivo, tanto con sus hijos como con mi mamá. Tanto así que mi mamá se cegó y se fue de la casa y nos dejó para no volver. Después de casi 13 años, mi papá abusaba de mí durante muchos años, pero no me atreví a hablar nunca. Así estuve hasta que cumplí mis 22 años. Ya para esa fecha había tenido 2 hijos de mi papá. Algunos me creyeron, otros se hicieron de la vista gorda. Fue un proceso súper duro, pero logré salir adelante y me alejé de todas las personas que me hacían mal. Afortunadamente siempre tuve trabajos bien remunerados y sentía que todo lo podía lograr, pero en pandemia todo cambió. Diagnosticaron a mis 2 hijos con TEA, el mayor con autismo grado 1 y el menor con autismo grado 3. Se me vino el mundo abajo, pues no pude volver a trabajar ya que mi hijo menor no se daba con nadie y todo el mundo exterior le daba pánico. Y sus crisis son bastante intensas, además que sus terapias son varias veces a la semana. Así que entendí que la vida como la conocía ya no volvería. Es bastante triste porque no tengo ni siquiera un padre a quien poderle reclamar una manutención y estoy sola con mis 2 hijos. Hoy soy madre soltera, me alejé de todas las personas que me hacen daño y aquí estoy luchando por mis 2 pequeños. La vida no es fácil y por favor, todo el que haya pasado por lo mismo que yo, mis hijos son el mayor regalo que me dio la vida. Queda mucho camino por recorrer, sé que no es fácil y no lo será, pero si yo pude, todos podemos. Hay que seguir dándonos oportunidades y no quedar pegados al pasado, cambiar la actitud frente a la vida y agradecer por todo lo bueno y sobre todas las cosas, nunca rendirse. Es importante aprender a sanar. El futuro depende solo de nosotras y vivir plenamente el presente es lo mejor que podemos hacer. Saludos. Hola Angie, es la primera vez que cuento esto a alguien más que no sea mi compañero de vida. Te cuento, tuve una infancia un poco descuidada. Somos 3 hermanas, yo la menor de un matrimonio fallido. Mi vieja siempre tuvo que trabajar para parar la olla y mis hermanas hacían sus vidas de acuerdo a sus edades. Nunca tuve mucho apego a la familia de mi papá biológico, por lo que me incomodaba ir a la casa de mi abuela paterna. A veces debía ir sí o sí por cuestiones que estaban fuera de mi decisión. Hubo una vez que tuve que quedarme al cuidado de mi tía, que tenía unos 12 a 14 años y yo unos 5 a 6. Y comenzó todo. Desde allí comenzaron los abusos por parte de mi tía, tocamientos, besos en mis genitales, etc. Recuerdo que no dije nada por miedo a que mi mamá tuviera problemas. Así pasó mucho tiempo hasta que crecí. Llegó mi época de rebeldía y le conté a mi mamá. Ella hizo todo para defenderme. Siempre voy a recordar el cómo mi mamá la encaró. Desde allí todo cambió. Soy la odiada por esa familia.
pero la verdad me da lo mismo. Creo que la primera vez que volví a recordarlo fue en una sección de terapia, la cual me acompañó mi esposo y le conté todo. Fue muy triste darme cuenta que fui abusada por mi propia tía y ella ahora es asistente social. Mira que la gente puede aparentar lo que no es. Ella estudió para ayudar a las personas y le cagó la infancia a su propia sobrina. Yo por mi parte estoy sanando de poquito en compañía de mi esposo y mi hijo. Todo se lo dejo al karma, justicia divina o como quieran llamarlo. Sé que es un camino muy largo, pero entendí que jamás fue mi culpa y nunca lo será. Y tampoco voy a permitir que esto que controle mi vida y mi felicidad. Siempre te veo y me inspiraste para poder contar mi verdad. Un fuerte abrazo. La verdad es muy triste por lo que tienen que pasar tantas personas, o quizás hemos tenido que pasar tantas personas, pero una vez más decirle que no está sola. Y solamente leí unas 3 o 4 historias de tantas que hay. Si les gustó, den like, comenten para que YouTube me recomiende y poder seguir creciendo la cuenta, porque mi antigua cuenta, que ya tenía varios seguidores, la perdí. Entonces, muchísimas gracias por ver la historia y llegar hasta aquí. Dejen un mensajito de apoyo, principalmente a las personas que han pasado por lo mismo. Den like para una segunda parte de seguir contando historias. Un beso. Las quiero mucho y recuerden que no estás sola.